Bienvenidos a este nuevo video del canal y a esta nueva lista de reproducción que va a tratar sobre el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la idea de esta lista de reproducción es ver algo de teoría básica que les pueda ser a ustedes de utilidad, pero no vamos a profundizar tanto, sino que vamos a ir un poco directamente al grano, a las definiciones, a los conceptos y a los métodos que hay para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Qué va a ser para nosotros como tal una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial simplemente va a ser una ecuación en la que interviene una función, digamos y de x, digamos y de t. Podemos suponer que t es una variable de tiempo, que x es una variable de posición, pero en ambos casos podemos ver que únicamente la función y depende de una sola variable. Y en esa ecuación también van a aparecer una o varias derivadas de la función y. A este tipo de ecuaciones es la que nosotros vamos a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Listo, entonces vamos a ver como tal un ejemplo bien sencillo. Entonces veamos un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Vamos a suponer en este caso que tenemos una función y que depende de una variable independiente x. Y vamos a tener la siguiente ecuación diferencial asociada. Por ejemplo, la segunda derivada de y con respecto a la variable x más 3 veces la primera derivada de y con respecto a la variable x menos 2 veces la función y todo esto igualado a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria en la cual la variable dependiente es precisamente la función y, que depende como tal de la variable independiente x. Como pueden observar ustedes, en esta ecuación está apareciendo la segunda derivada de esta función, está apareciendo la primera derivada de la función y está apareciendo la función original. Y nuestro objetivo, en la mayoría de los casos, va a ser encontrar, siempre y cuando se pueda, de manera explícita, esta función y de x, que al sustituirla en esta ecuación, pues va a ser de ella una ecuación verdadera, es decir, se va a satisfacer que al usted sustituir la segunda derivada de esta función, sumarle 3 veces la derivada de esta función y luego restarle 2 veces la función original, toda esta suma, esto le va a dar como resultado igual a 0. Esa va a ser la idea entonces de resolver como tal una ecuación diferencial, y en este caso ordinaria, porque como lo vamos a ver más adelante, existen otros tipos de ecuaciones diferenciales que no se van a llamar ordinarias, sino que las vamos a llamar parciales. Ya que sabemos qué es lo que es una ecuación diferencial ordinaria, ahora nos interesa clasificarlas. Entonces vamos a ir viendo algunos tipos de clasificación. Listo, clasificación. Bueno, escribamos aquí simplemente clasificación. Entonces, cuando usted le dan una ecuación diferencial ordinaria, a usted le interesa clasificarla por su orden. Listo, voy a escribir esa palabra por este lugar. ¿Qué vamos a conocer nosotros como el orden de una ecuación diferencial ordinaria? El orden simplemente va a ser la mayor derivada que aparece involucrada como tal en la ecuación. Listo, eso lo voy a escribir por este lugar. Entonces el orden de una ecuación diferencial va a ser sinónimo de la mayor, esto escribámoslo entre comillas, mayor derivada involucrada como tal en la ecuación. En el ejemplo que nosotros vimos al inicio, nosotros podemos identificar que el orden de esta ecuación diferencial es 2. Listo. O sea que, bueno, escribámoslo en este lugar. El orden de esta ecuación diferencial es 2. Porque la mayor derivada que aparece
en la ecuación es una derivada de orden 2, es una derivada superior. Entonces esta es una forma de clasificar ecuaciones diferenciales. Listo, por el orden. A continuación vamos a ver algunos ejemplos en donde podamos practicar un poco estas definiciones y conceptos que hemos acabado de introducir. Entonces vamos a hacer una especie de tabla con algunas ecuaciones diferenciales. Vamos a identificar el tipo de ecuación diferencial y las vamos a clasificar de acuerdo con su orden. ¿Listo? Entonces por este lugar voy a escribir como tal la columna asociada con la ecuación. ¿Listo? Entonces veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Y', recordemos aquí esta notación, ¿no? Usted puede escribir como bien, por ejemplo, la tercera derivada de y con respecto a la variable independiente que usted esté trabajando, por ejemplo, la variable x, ¿cierto? O simplemente puede escribir y', listo. Esto es con el fin de simplificar un poco la escritura de la ecuación diferencial. Entonces, en lugar de escribir yo la derivada de orden 3 de y con respecto a la variable x, pues simplemente voy a escribir y', listo. Entonces aquí tenemos y', o sea, la tercera derivada de la función y, más 4 veces la función y, esto igual a 2. Bien, ya que tenemos la ecuación diferencial como tal, voy a hacer ahora la columna en donde vamos a escribir el tipo de la ecuación diferencial. Entonces, como podemos ver nosotros, aquí está apareciendo la tercera derivada de la función y, está apareciendo la función y toda esta suma está igual a 2. Es claramente una ecuación diferencial ordinaria. Listo, cumple la definición que nosotros dimos al inicio. Entonces aquí vamos a escribir tipo ecuación diferencial ordinaria. Y bien, ya identificamos el tipo, ahora vamos a identificar el orden de dicha ecuación diferencial. Recordemos una vez más que el orden es la mayor derivada o la derivada más alta que aparezca como tal en la ecuación. Y podemos ver que en esta ecuación aparece la tercera derivada de la función y como tal es la mayor derivada. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3. Listo. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí que ya especifiqué un poco. Y terminamos como tal el primer ejemplo. Pasemos ahora al ejemplo B. Tenemos S'', en este caso no estamos trabajando con la variable y, sino que estamos trabajando con la variable s o con la función s, y esto igual a menos 32. ¿Qué nos dice esta ecuación diferencial? ¿Qué función s, que puede depender como tal del tiempo, al calcularle la segunda derivada nos da como resultado menos 32? Es una forma de interpretar una ecuación, o bueno, esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de tipo ordinaria. También es una ecuación diferencial ordinaria, entonces lo vamos a escribir. Y claramente el grado o el orden de esta ecuación diferencial es 2, porque la única derivada que aparece es una derivada de tamaño, por decirlo así, 2. O sea que el orden de esa ecuación diferencial es 2. Terminamos ahora con el ejemplo B. Pasemos ahora al ejemplo C. Tenemos ahora la ecuación diferencial y', y en esta ocasión, para diferenciar un poco esta ecuación de las otras ecuaciones, la vamos a elevar al cuadrado. Simplemente es una función y que se le ha calculado la derivada y se está elevando al cuadrado. Entonces no tiene nada de raro, listo, solamente se está elevando al cuadrado y luego le vamos a restar 3y y esto lo vamos a igualar a Euler elevado a la x. Este también es un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria.
¿Listo? Este tipo de ecuaciones diferenciales en donde las derivadas, por ejemplo, están elevadas a alguna potencia natural, también tienen su propia clasificación. O sea, aparte del tipo, se le va a agregar otra palabra. Esta va a ser, por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria no lineal y no homogénea, como lo vamos a ver más adelante. Acá simplemente nos estamos centrando en clasificarlas por el tipo de ordinaria. Como vemos en esta ecuación, la función desconocida es la función y. Y esta función y depende como tal de la variable independiente x. O sea que en una ecuación diferencial, como lo estamos viendo en este ejemplo, puede aparecer la función incógnita y pueden aparecer funciones que dependan de la variable independiente. En este caso está apareciendo, por ejemplo, a la derecha de la ecuación, la función exponencial Euler a la x. Y listo. Ahora pasemos a clasificarla por orden, ¿no? Noten que solamente está apareciendo una derivada de la función, que sería y'. Entonces, como solamente está apareciendo la primera derivada, el orden de esa ecuación diferencial es 1. Pasemos ahora al ejemplo D. Y vamos a escribir la siguiente ecuación diferencial. Y menos el seno de la primera derivada de la función, todo esto igualado a 0. Esta también va a ser un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Pero nuevamente, como vamos a ver más adelante, cuando la función incógnita o algunas de sus derivadas se encuentren en el argumento de, por ejemplo, de funciones trigonométricas o estén en el exponente de alguna función exponencial, se van a llamar también ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Este es un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria no lineal, precisamente porque esta función incógnita, que es precisamente la primera derivada de la función y, que también es desconocida, está en el argumento de una función seno, a diferencia de esta ecuación y de esta ecuación, que por ejemplo en la primera ecuación la tercera derivada de la función y está libre, o sea, no hay ninguna función que está aplicando sobre esa otra función, mientras que en este caso aquí tenemos la función seno aplicando sobre la función y'. Entonces va a ser un ejemplo de ecuación diferencial ordinaria no lineal. Ahora identifiquemos el orden de esta ecuación diferencial. Noten que solamente está apareciendo la primera derivada de la función. Por lo tanto, el orden de esta ecuación es 1. Veamos ahora un último ejemplo. Entonces tenemos A, B, C, D, E. Pero este va a ser un ejemplo de ecuación que no va a ser una ecuación diferencial ordinaria, sino que va a ser precisamente una ecuación diferencial parcial. Pero antes de dar un ejemplo de ecuación diferencial parcial, demos una definición bastante sencilla de lo que va a ser una ecuación diferencial parcial. Cuando introduje el concepto de ecuación diferencial ordinaria, estaba hablando de que la función incógnita debe ser una función de una sola variable. Pero en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, van a ser funciones que van a depender de dos o más variables. Listo. Entonces, la función incógnita que nosotros deseamos encontrar en una ecuación diferencial parcial va a depender de dos o más variables. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función u que depende de dos variables independientes x y y. Entonces, como esta es una función de dos variables, nosotros por teoría de cálculo en varias variables sabemos que esta función va a tener asociadas derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, va a tener una derivada parcial. Hablemos, por ejemplo, de derivadas parciales de primer orden en este caso. Entonces va a tener una derivada parcial con respecto a la primer variable independiente. También va a tener asociada
otra derivada parcial con respecto a la función y. Y bueno, y las demás derivadas de orden superior, las derivadas parciales cruzadas, que usted quiera, siempre y cuando esta función se le puedan calcular esas derivadas como tal. De ahí el nombre de de ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Esta función como tal ya va a involucrar no derivadas convencionales, sino derivadas parciales. Entonces, supongamos que esta función de dos variables va a ser solución de la siguiente ecuación diferencial, que ya sabemos que va a ser parcial. Entonces va a ser la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la primera variable. Entonces noten que aquí estamos hablando ya de una derivada superior, de una derivada de orden 2. ¿Listo? Más la segunda derivada parcial de la función u con respecto a la segunda variable, y esta suma de segundas derivadas igualadas a 0. Este es un ejemplo entonces de una ecuación diferencial parcial. Ya no va a ser ordinaria, sino que va a ser parcial. Entonces, bueno, corramos un poco de esta ecuación, escribámosla por este lugar, y aquí en la columna de tipo pues vamos a escribir, en lugar de ordinaria, vamos a escribir parcial. En el campo de las ecuaciones diferenciales parciales, esta es una ecuación bastante importante que se conoce con el nombre de ecuación de Laplace de dimensión 2, en dos variables. Entonces es bastante importante en ese campo. Yo creo que de pronto ameritaría en el canal una lista de reproducción relacionada con el tema de ecuaciones diferenciales parciales. En esta lista únicamente nos vamos a concentrar en teoría relacionada con ecuaciones diferenciales ordinarias, porque esta teoría es un poco más avanzada, entonces requiere, por supuesto, teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Quizás más adelante elabore una lista de reproducción en donde pueda subir contenido de este tipo. Bueno, retomando el tema, va a ser una ecuación diferencial parcial de orden 2. ¿Listo? Nosotros también en ecuaciones diferenciales parciales podemos clasificar ese tipo de ecuaciones teniendo en cuenta el orden o el grado de la mayor derivada. ¿Listo? Entonces aquí el orden sería orden 2. Ecuación diferencial parcial de orden 2. Bien, para ir finalizando este video nos vamos a concentrar ahora en cómo son las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. En este campo es usual que nosotros abreviemos ecuación diferencial ordinaria como EDO, así que de ahora en adelante yo la voy a abreviar de esta manera. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean que yo escriba EDO, significa ecuación diferencial ordinaria. Supongamos que nosotros tenemos la ecuación diferencial de primer orden, y' más 2y igual a 0. Yo les decía que nos interesa encontrar la función y. Entonces, en este caso, la función y, la función incógnita, está dada por y igual Euler elevado a la menos 2x. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo fue que sacó esta función? ¿Cómo sabe que esta es la solución de esta ecuación diferencial? Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento nos vamos a concentrar en este concepto. Entonces, ¿uno cómo se da cuenta de que esta sí es una solución de esta ecuación diferencial? Pues simplemente haga lo que le indica la ecuación diferencial. ¿Qué le dice la ecuación diferencial? Tome esta función y le va a calcular la primera derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada? Y'. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Va a ser la misma, Euler a la menos 2x, por la derivada interna del exponente. ¿Cuál es la derivada de menos 2x? La derivada de menos 2x es menos 2. Y esto lo voy a escribir como menos 2 que multiplica a Euler elevado a la menos 2x. Esa sería la primera derivada.
¿Qué más le dice la ecuación diferencial? A esta primer derivada le va a sumar 2 veces esa función. Y eso le tiene que dar igual a 0. Vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a tomar y' y le vamos a sumar 2 veces la función y. ¿Quién es y'? Ya la acabamos de calcular. Es menos 2 Euler elevado a la menos 2x. Y a esta función le vamos a sumar 2 veces la función y. ¿Pero quién es y? Y es Euler elevado a la menos 2x. E a la menos 2x. Entonces aquí tenemos 2e a la menos 2x positivo y aquí tenemos exactamente lo mismo pero negativo. Claramente para cualquier valor de x esto nos da como resultado 0. Entonces de esta manera nosotros hemos verificado que la función Euler a la menos 2x es una solución de la ecuación diferencial ordinaria. Listo. Ahora bien, aquí nosotros vamos a diferenciar de algunos tipos de soluciones. Entonces hablemos un poco de esos conceptos. Cuando usted tiene una ecuación diferencial, usted va a tener como tal, bueno, hagámoslo de esta manera, usted va a tener como tal soluciones que se van a llamar soluciones particulares. Lo voy a escribir por este lugar, particulares. Y va a tener las llamadas soluciones generales. En realidad, esta es una de las muchas funciones, bueno, retomando este ejemplo, esta es una de las muchas funciones, en realidad de infinitas funciones, que van a satisfacer esta ecuación diferencial. Esta es solamente una de ellas. ¿Listo? Como solamente es una de esas infinitas funciones que van a ver, entonces esta señora de acá va a ser una solución particular de esta ecuación diferencial. En este momento yo sé que ustedes se están preguntando lo siguiente. Bueno, si él está diciendo que esta es una de las infinitas soluciones que existen, entonces ¿cuál va a ser la solución general que abarque como tal todas esas soluciones que hay infinitas? Entonces se puede demostrar, y eso lo vamos a hacer más adelante de manera muy sencilla, que la solución general de esta ecuación diferencial va a estar dada por la siguiente, no le vamos a llamar función, sino que le vamos a llamar familia de funciones. ¿Y por qué le vamos a llamar familia de funciones? Por lo siguiente. Entonces yo voy a escribir aquí y de x igual una constante c. Entonces aquí c va a ser una constante o un parámetro, como usted lo quiera llamar, constante o parámetro, que multiplica a Euler a la menos 2x. A medida que usted va variando el parámetro, usted va a obtener una función y de x diferente, por ejemplo, a esta. Por ejemplo, si ese parámetro c es igual a 2, ¿usted qué va a tener? Va a tener, por ejemplo, y sub 1 de x igual a 2 que multiplica a Euler a la menos 2x. Esta función que hemos acabado de obtener también va a ser una solución de esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces lo que yo les decía, a medida que ustedes varían el parámetro c, van obteniendo una función diferente que también es solución de esta ecuación diferencial. Bien, ¿cómo probamos nosotros de que esta sí va a ser la solución general de esta ecuación diferencial? Haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros aquí al comienzo. Simplemente haga lo que le dicta la ecuación diferencial. ¿Qué le dice la ecuación diferencial? Tome la función, le calcula la primera derivada, luego le suma 2 veces la función y esa suma le tiene que dar igual a 0. Entonces vamos a comprobar que esta ecuación se satisface para esta función. Listo. Independientemente del parámetro que usted vaya a elegir. Entonces veamos acá. La primera derivada de esta función sería como tal menos 2 que multiplica a esta constante
de una vez estoy utilizando la regla de la cadena que multiplica a esa exponencial Euler a la menos 2x. Ahora y' sumada con 2 veces y, que nos da como resultado. Y' es menos 2c por Euler a la menos 2x. A esto súmele 2 veces la función y, que sería 2 que multiplica a c por Euler a la menos 2x. Y claramente para cualquier valor de x, esta suma o resta, como usted lo quiera ver, da como resultado 0, independientemente del parámetro que usted vaya a elegir. Y con esto comprobamos de manera rápida y sencilla de que esta función, que depende de x, y bueno, aparte de esto va a depender de este parámetro, es la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, cuando usted tenga una ecuación diferencial ordinaria, la idea va a ser no encontrar una solución particular, sino encontrar esa familia paramétrica, se va a llamar técnicamente, esa familia de funciones que va a solucionar la ecuación diferencial. Listo. Esta función puede depender de uno o más parámetros. Esos parámetros en general van a ser diferentes y el número de parámetros que va a tener como tal esa solución va a depender estrictamente del orden que vaya a tener esa ecuación diferencial, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para finalizar este video, veamos un último ejemplo. Supongamos que tenemos escribamos por acá, ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Y' menos y igual a 0. Y tenemos un conjunto de soluciones entre comillas. Listo. Escribámoslo por este lugar. Tenemos seno de x, tenemos Euler a la 2x, tenemos por otro lado 4 Euler a la menos x, y finalmente tenemos una constante c que multiplica a Euler elevado a la x. La idea es ver cuál de estas funciones es solución de esta ecuación diferencial. ¿Será esta o esta? Entonces vamos a hacer lo que nos dicta la ecuación diferencial. Entonces digamos que este es el a, b, c y d. Listo. Entonces para la vamos a suponer, vamos a tomar y igual seno de x. ¿Qué nos dice la ecuación diferencial? Tome esa función y le calcula la segunda derivada, que nos da y'. Listo. ¿Cuál es la derivada del seno? Esto se puede escribir como y'. Listo. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de x. Pero a este coseno hay que calcularle la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno de x. Esa sería la segunda derivada de esta función. Ya hemos calculado la segunda derivada. Noten que claramente el orden de esta ecuación diferencial es 2. Bueno, ahora tomamos, ya que tenemos calculada la segunda derivada, le vamos a restar la función y. Vamos a ver si nos da 0. Si no nos da 0, esta función no es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tenemos? Y' menos y. Esto es igual a ¿qué? Y' nos dio como resultado menos seno de x. Ya a esto le vamos a restar la función y. Pero ¿quién es y originalmente? Seno de x. Y esto claramente nos da menos 2 seno de x, que claramente es diferente de 0 para algunos valores de x. No siempre va a ser 0 para toda x. Entonces, por lo tanto, esta función no es solución de esta ecuación diferencial. Entonces la vamos a descartar. Bien,
Pasemos ahora con la función b, la función Euler a la 2x. ¿Listo? Entonces comencemos a calcular derivadas. ¿Cuál es la primera derivada de esta función? Claramente es 2 Euler a la 2x. ¿Y cuál es la segunda derivada? Claramente es 4 Euler a la 2x. ¿Listo? Y ahora efectuemos esta resta. Nuevamente, y' menos y, esto es igual a. ¿Quién es y'? 4 Euler a la 2x. Entonces, aquí tenemos 4 Euler a la 2x menos Euler a la 2x. Esto es igual a 3 Euler a la 2x, que claramente siempre va a ser diferente de 0, porque esta función exponencial nunca es 0. Por lo tanto, descartamos también esta función como solución de la ecuación diferencial. Bueno, ahora probemos con esta otra candidata, con 4 Euler a la menos x. Entonces escribamos por acá c, y igual 4 Euler a la menos x. Bien, ¿cuál es la primera derivada? Claramente es menos 4 Euler a la menos x. Y la segunda derivada es menos por menos da más, 4 Euler a la menos x. Y ahora efectuemos esta resta. Y' menos y, esto nos da como resultado. ¿Quién es y'? 4 Euler a la menos x. Ya esto le restamos y, que sería 4 Euler a la menos x. Claramente esta resta es igual a 0 para cualquier valor de x. Noten que aquí tenemos exactamente 4 Euler a la menos x, pero negativo. O sea que esta señora de acá sí es una solución, y de hecho particular, porque noten que no hay ningún parámetro, de esta ecuación diferencial. Listo. Ahora, para terminar, vamos a ver si esta otra función de pronto puede ser una solución de esta ecuación diferencial. Entonces pasemos a la última función, a la función d. Tenemos y igual a c que multiplica a Euler a la x. Entonces la primera derivada sería la constante, c es una constante, sale de la derivada por la derivada de la exponencial, que es la misma. Y la segunda derivada es nuevamente c que multiplica a Euler a la x. Entonces noten que la primera derivada y la segunda derivada son ambas iguales. Y también coinciden con la función y. Por lo tanto, si usted hace la resta de y' menos y, claramente esto le va a tener que dar 0, ¿no? Y' es c por Euler a la x menos y, que es c por Euler a la x. Independientemente del valor de x y del valor de que tenga esta constante, bueno, a no ser de que la constante sea 0, llegue a ser 0, esto nos da como resultado 0 para cualquier valor de x. Entonces, en este caso, esta función también es solución de esa ecuación diferencial. Noten de que esta función depende tanto de la variable independiente como de este parámetro c. Entonces ustedes podrían decir, entonces esta debe ser la solución general de esa ecuación diferencial. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos y igual 4 Euler a la menos x. Y aquí tenemos es y igual c por Euler a la x. Euler a la menos x y Euler a la x claramente son funciones diferentes. Entonces el que esté tentado a decir de que esta es la solución general estaría equivocado, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los demás videos de esta lista de reproducción. En realidad, como estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo grado, recuerden que hace un rato yo dije que la solución general va a tener tantos parámetros como el orden de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces se puede demostrar, y eso lo vamos a ver con algunas técnicas de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que la solución general
de esta ecuación va a ser la siguiente función 2 paramétrica, va a depender de dos parámetros aparte de la variable independiente. Entonces la solución general va a ser y de x igual a una constante c1 que multiplica a la función Euler a la x más una constante c2 que multiplica a la función Euler a la menos x. O sea que la solución general es como si fuese una combinación de esta función, que sabemos que es solución, con esta función. Simplemente que aquí el 4 lo cambiamos por un parámetro c2 y aquí esta c, este parámetro, lo vamos a cambiar por un parámetro c1 para diferenciarlos precisamente, bueno, para diferenciar el parámetro c1 del parámetro c2. Entonces se los dejo a ustedes como ejercicio de que verifiquen de que esta sí es efectivamente la solución general de esta ecuación diferencial. Simplemente hay que calcularle la segunda derivada, luego le restan exactamente esta misma función y esa resta debe dar igual a 0 para cualquier valor de x. Bueno, con esto terminamos este primer video de esta lista de reproducción. Espero que haya sido de su interés. Me disculpan un poco mi voz, está un poco enfermo de la garganta. Espero irla mejorando poco a poco en la lista de reproducción para que los videos sean mucho más claros como tal en audio. Listo. Entonces, si eres nuevo de pronto en el canal, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido y te invito a que continúes viendo el siguiente video.